está la pájara pinta sentada sobre el verde limón es el nombre de una reconocida ronda infantil y es el mismo nombre que lleva una de las novelas más importantes de la literatura colombiana original de Alba Lucía Ángel Marulanda. La novela narra las vivencias de Ana y sus recuerdos desde el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán hasta la muerte del padre Camilo Torres cuando se va a la clandestinidad para engrosar las filas del ELN. Esta novela nos interesa porque relata casi 15 años de violencia en Colombia. Eran los pájaros, ¿no? Muchas veces cuando se escuchan los relatos de la época de la violencia en Colombia, salen a relucir este Día de los Pájaros. Nosotros más o menos los conocemos por la famosa novela de Gustavo Arboles Gardiazabal que se llama Cóndores no entierran todos los días, que relata la vida de León María Lozano, quien es considerado el rey de los pájaros y por eso le llamaban el cóndor. De esta novela se hizo una película dirigida por Francisco Norden, una muy buena película que relata, digamos, desde la perspectiva cinematográfica estos mismos acontecimientos que se desarrollan en Tuluá, Valle del Cauca. ¿Por qué se llaman los pájaros? ¿De dónde surge el término de los pájaros? El término surge un poco de la imaginería popular. ¿En qué sentido? Los pájaros eran básicamente los conservadores que asesinaban a los liberales. ¿Por qué les decían los pájaros? Porque llegaban silenciosamente y literalmente como que volaban, es decir, aparecían personajes liberales asesinados y no se sabía a qué horas habían llegado los asesinos y a qué horas se habían retirado. O sea, atacaban silenciosamente y se iban silenciosamente y además de eso no se sabía quiénes eran. Hoy en día se saben que en algunos pueblos, por ejemplo en Tuluá, como el mismo León María Lozano, él tenía una venta de quesos, otro pájaro tenía una venta de verduras, el otro era el dueño de la panadería, el otro era el dueño de la prendería, y en las noches se reunían y comenzaban a planear cómo comenzaban a eliminar a los liberales. También los pájaros, digamos que es un icono, como ustedes saben, de cuando hay muerte. ¿En qué sentido? Cuando hay un animal muerto en el campo, la carroña hace que los buitres o los gallinazos o los opilotes, como los llamemos, empiezan a sobrevolar la zona y empiezan a acercarse al lugar donde está el cadáver y se alimentan de ese cadáver. Entonces, de cierta manera, cuando atacaban los pájaros, como atacaban silenciosamente, la gente intuía que había habido un asesinato porque miraba al cielo y veía los buitres nadando o volando en círculos para acercarse al cadáver. Entonces tenía esa doble connotación. Por su actividad silenciosa, subterránea y demás, la gente poco a poco los fue llenando de ciertos mitos, creían que los pájaros, estos personajes, estos asesinos se transformaban en animales, en plantas, se volvían invisibles, parecía que estaban en todas partes y que escuchaban, digamos, lo que hablaban los liberales y los identificaban, entonces había mucho miedo, la gente no se atrevía a hablar porque por ahí estaban rondando los famosos y temibles pájaros.